probablemente fui el único que se arriesgó y le dijo realmente las cosas como eran. Bienvenidos a todos mis colegas emprendedores al primer episodio de Cagarla a Romperla, un podcast donde vas a aprender de diferentes tips y herramientas que van a aportar a tu desarrollo personal y al éxito de tu negocio a través de diferentes cagadas y experiencias de grandes empresarios que le están rompiendo cada día. Mi nombre es Ricky Nicolalde y soy un emprendedor. Empezamos. Quiero empezar este podcast contándole un poco más de mi historia, de todo lo que he tenido que atravesar, diferentes experiencias, para poder llegar a donde estoy el día de hoy. Es así pues que todo empieza un 13 de mayo de 1993, en la ciudad de Latacunga. Nazco en el Hospital General, como todo buen masca, como todo buen latacungueño, y pues mis padres deciden llamarme Alex Ricardo Nicolalde Vaca. Estudié por tradición en el Jardín María Montessori. Posteriormente en la escuela estuve en la Isidro Ayora, donde mi padre y mi hermano también estudiaron, y obviamente pues esa tradición hizo que vaya a esa escuela también. Posteriormente a ello paso al Colegio Hermano Miguel, en donde tuve grandes experiencias, de hecho una de las mejores épocas de mi vida, y pues finalmente por diferentes inconvenientes, por diferentes situaciones de jóvenes, decido pasarme al Jean Piaget, a veces con un poco de rebeldía, con ciertas cosas, pero que finalmente tal vez fueron la mejor decisión que en ese momento pude haber tomado. Para esto pues me gradué como bachiller en físico matemático y viene el momento drástico en donde tengo que tomar la decisión de qué estudiar. Y es así que siempre he estado influenciado desde la niñez por cierta coyuntura familiar en donde la empresa era una de las situaciones en las cuales uno se enfocaba como profesión para poder llegar a cosas grandes. Siempre veía la influencia de mis familias que pudieron llegar a hacer cosas grandes y para mí también era un anhelo poder llegar a estar ahí. Y en ese momento pues justamente la influencia de los negocios, las ventas del comercio hacen que yo decida estudiar marketing y negocios en la Universidad Técnica de Ambato. Una decisión compleja también, ya que tuve que irme a vivir a Ambato. Era parte también del hecho de poder ya independizarme de mi familia, de mis padres, y empezar a vivir la vida de adulto, por supuesto. Pasé a vivir solo desde los 18 años aproximadamente, en donde ya el despertador no era mi mamá, sino el teléfono, y por supuesto empiezas a adquirir nuevas responsabilidades que obviamente como joven te empiezan a medir mucho el pulso, ¿no? De tal forma en que si no hacías bien las cosas o no tomabas buenas decisiones, simplemente la cagabas. Y es así. Y dentro de ello, pues conforme fueron avanzando los semestres, encontré más esa pasión por los negocios, por el marketing, por entender el comportamiento de las ventas, de cómo poder nosotros vender más, de cómo crear nuevos productos o lanzar nuevos emprendimientos, que tal vez hasta ese momento no estaba tan arraigado en Ambato o en Latacunga como el día de hoy. Y es así pues que fueron pasando los semestres y a partir de sexto semestre nosotros empezamos a hacer prácticas preprofesionales. Ahí tuve la oportunidad, ojo, y aquí es muy importante el hecho de saber aprovechar ciertas coyunturas y ciertas oportunidades que a nosotros nos permiten tomar decisiones correctas. Supe aprovechar una oportunidad de entrar a una de las empresas más grandes del país del sector automotriz, en donde entré justamente como pasante al área de mercadeo a nivel nacional. Una de las grandes ventajas que tuve en ese momento a mis 19 años era de que esas pasantías eran pagadas y por supuesto obviamente muy pocos tenían esa oportunidad. De hecho la mayoría de mis compañeros tenían que ir a trabajar las 200, 300 horas que te exigían sin paga y probablemente no en una área que sea específica de marketing o de ventas. Yo tuve esa oportunidad y la supe aprovechar al 100%. Tanto es así que para los 3 o 4 meses que estuve, resulta que ya se acababan mis pasantías y obviamente fueron evaluando mis jefes el nivel de compromiso, la responsabilidad y por supuesto el profesionalismo que yo empecé a demostrar dentro de esa pasantía. Y hablo pues obviamente con la finalidad de que me puedan dar la oportunidad de quedarme ya trabajando. Y aquí viene otra decisión trascendental
De tal manera que yo estudiaba de 7 a 12 del día y de 12 y media a 5 de la tarde hacía pasantías. Y en la noche pues ya me dedicaba obviamente a hacer las tareas, a descansar. Y para yo poder quedarme en la empresa tenía que cambiar primero mi horario de la universidad, es decir, del día a la noche, y obviamente cumplir con mi jornada de trabajo. Me dieron la posibilidad de trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 4 y media de la noche, de la tarde, y estudiar en la tarde de 5 hasta de las 10 de la noche. Fue algo realmente muy sacrificado, sin embargo considero que fue la mayor oportunidad que yo pude tener durante la universidad. El hecho de trabajar y estudiar realmente es una oportunidad que muy pocos tenemos. Probablemente para muchos un sacrificio, pero para otros realmente una verdadera oportunidad para tener experiencia, para poder salir adelante y sobre todo para poder desarrollar de mejor manera tus habilidades profesionales. Dentro de ello, pues pude llegar ya a egresar. No tuve mayor inconveniente en notas, en trabajo, sino más bien con más razón me empoderaba mucho más de mi carrera, de las materias que en los últimos semestres ya eran más especializadas y ya con la experiencia también de relacionarme en el mundo real, con la publicidad, con el marketing, con campañas, con ferias, pues ya el conocimiento se puso en práctica. Para esto, viene una historia y una anécdota interesante que probablemente pudo haber sido desde una perspectiva una cagada que me pasó, pero desde la otra perspectiva, en cambio, fue una oportunidad súper grande. Para el 2015, recordarán que aquí en Ecuador se dio un tema de las salvaguardias, que era una situación en donde muchos de los productos que venían de afuera subieron sus valores de aranceles, principalmente en el sector automotriz, todo lo que era vehículos, camiones, llantas, repuestos, etcétera, que subieron entre un 15 hasta un 45%. Entonces fue un momento difícil para el sector automotriz, en donde prácticamente todas las empresas a nivel nacional redujeron siquiera en un 40% su personal. Entonces, dentro de esa reducción, pues estoy yo, ¿sí? Fui parte de ese proceso en donde se tuvieron que tomar decisiones difíciles y al tener yo una coyuntura familiar en esa empresa, lamentablemente fui parte de ese recorte. Para esto viene la situación en la que digo, ¿por qué no es tal vez una cagada tan grande, sino también fue una oportunidad? Porque para esto, probablemente 30 días antes de que me despidan, yo ya fui notificado. Sin embargo, yo pude en cambio ahí empezar a poder venderme, ¿sí? Como profesional, todavía no estaba tan relacionado y abierto a las ventas, pero sí al marketing y a la parte comercial, que es lo que más me gustaba, hablar en público, tratar con clientes, solucionar y atender necesidades. Viene un punto importante en donde yo visito aquí a un gran amigo, a Dani Torres, aquí en La Tacunga, sin el que él me conozca, porque yo soy mucho menor para él. Voy al concesionario, hablo con él y le digo, ¿sabes qué? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Ricardo Nicolalde. Sí, me dice, ¿cómo estás? Como que de dónde me conoces. Le digo, ¿sabes qué? Soy sobrino de Jessie Vaca, quien es mi tía, y el Cecitar era tu compañero en el colegio. Ah, claro, ya me acordé. Le digo, ¿sabes qué, Dani? Vengo a pedirte trabajo. ¿Sabes qué? Yo sé que estamos en un momento difícil, salvaguardias, pero sé que aquí tienen una vacante. Me dijo, sí, por supuesto, si quieres yo te voy a hacer, sí, una entrevista, pero a través del gerente comercial de otra empresa que era Chevrolet, ¿sí? Resulta que me voy a la entrevista sin conocer a nadie, pero obviamente con todas las ganas de poder comerme el mundo, empezar en el mundo de las ventas, y resulta pues que me vendo súper bien, y me dan inclusive la posibilidad de decir, ¿quieres trabajar en La Tacunga o quieres trabajar en Ambato? No hay problema. Perfecto, yo me voy a quedar en Ambato porque en Ambato es la matriz de esta empresa. Y obviamente la posibilidad de hacer mejores cosas era ahí. No iba a regresar a Tacunga todavía porque aún empezaba mi proceso de formación profesional. Para esto ya tenía 2 años y medio de experiencia, tenía 23 años, entonces tenía todavía un futuro por delante en el ámbito de la relación de dependencia. Decidí finalmente quedarme en Ambato, empecé ya en el mundo de las ventas directamente, salí de esta empresa de camiones el 31 de marzo y el 1 de abril ya estuve trabajando en Chevrolet como tal. Fue una decisión difícil, una oportunidad que la pude aprovechar, que hasta el día de hoy le agradezco al 100%. Pasaron por ahí 9 meses que estuve trabajando ahí, estaba en mi proceso de titulación y obviamente también tenía que establecer prioridades en la vida. Y dentro de ello, seguir trabajando o ya titularme para poder ya seguir avanzando, pero obviamente tenía que renunciar
renunciar a un sueldo, a una estabilidad, a una zona de confort. Sin embargo, como digo, aquí hay que establecer prioridades. Y en este caso esa prioridad era justamente la de poder titularme, tener mi título como ingeniero en marketing y negocios y obviamente ya con la experiencia que tenía buscar mejores oportunidades. Algo que nosotros debemos tomar en cuenta acá es que cuando somos profesionales probablemente las oportunidades que existen en relación al sector privado del sector público son totalmente distintas. Primero, en relación a cómo tú puedes conseguir un empleo. En el sector privado probablemente debes pasar sí o sí un proceso de selección, talento humano, un jefe técnico y finalmente una gerencia que es el último filtro. En el sector público, en cambio, si es que tienes una palanca, un padrino, como normalmente se dice, tienes la posibilidad de entrar. Y es ahí cuando tú sales de la universidad y te das cuenta que el mundo, la realidad es totalmente distinta a la que te pintaron. Pensabas que ibas a conseguir un trabajo de jefe sin experiencia y a ganar $1,200. Y no es así. Para esa época, el sueldo básico era de $380 aproximadamente en el sector privado. No es que tú llegas sin experiencia y te dicen, sí, te vas de jefe y vas a ganar $800,000. No. En el sector público, en cambio, sí hay esas diferencias, ¿no? Que tú tal vez entras por un padrino, probablemente una palanca, sí, y ya puedes entrar a ganar $1,200. Y lamentablemente la sociedad te acostumbra a eso. Pero tú llegas al mundo real del sector privado y te das contra el muro y dices, qué asco, o sea, ¿para qué estudié tantos años para llegar a esto? Sin embargo, ahí viene el hecho de poder aprovechar estas oportunidades, de poder ser muy dedicado, de poder generar experiencia durante el momento en que estás estudiando. Esto es súper importante y es un consejo que les puedo dar, ya que esa oportunidad a mí me abrió muchas puertas. Si es que tú puedes el día de hoy combinar tus estudios con un trabajo de medio tiempo, créeme que al final de tu carrera me vas a agradecer totalmente. Porque ya vas a salir graduado con experiencia, 1 o 2 años al menos, que es lo mínimo que te piden, y finalmente pues vas a poder seguir creciendo. De ahí pues obviamente dimos grandes pasos para no cortarles un poco aquí la anécdota dentro del trabajo. Hubieron muchas oportunidades, muchas vacantes, llamadas a las cuales me llamaron de empresas grandes a nivel nacional. Pero aquí viene una situación en la cual yo recibo una llamada de una importante institución financiera y decido trabajar donde ellos. Un buen sueldo, buenas condiciones, buenas utilidades, un buen trato. De igual manera, un portafolio de clientes que realmente era muy, muy interesante. Entonces me permitieron decir en ese momento, llegué a una situación top. Tenía para eso ya 25 o 24 años aproximadamente y tenía un puesto que me encantaba, disfrutaba mucho de mi trabajo, lo hacía con pasión, por supuesto. Viajaba mucho, Latacunga, Quito, Ambato, Riobamba, Baños del Puyo. Entonces realmente era una situación en la cual empecé a aprender mucho de diferentes negocios, desde ferreterías, almacenes de ropa, talleres, concesionarios, entre otros giros de negocio donde probablemente todos mis conocimientos que había aprendido los empecé a implementar. Estrategias publicitarias, estrategias de marketing para lanzar más, promocionar mucho más a los establecimientos afiliados, porque era un negocio de tarjetas de crédito, y obviamente que nuestra tarjeta sea la más aceptada en ese momento. Los resultados se iban dando, el negocio iba creciendo, un buen colaborador y por supuesto era muy bien recibido por parte de mis jefes. Sin embargo, aquí en el año 2018 empieza ya a venir esa corriente de emprender, de querer ser mi propio jefe, por supuesto, de querer salir adelante, de ya no rajarme 8 horas a la semana, 6 días de la semana como tal. Entonces empieza a ver ese bichito, ¿no? En donde pues probablemente empiezo ya a leer, a culturizarme mucho más, a entender un poco más de cómo se comportan los millonarios, de cómo actúan, cómo piensan. Y por ahí nacen justamente 2 libros importantes que me empiezan a cambiar la forma de pensar, la forma de poder desarrollarme a nivel corporativo, a nivel empresarial, pero sobre todo a nivel de saber controlar mis pensamientos, la riqueza, de cómo es mi relación con el dinero, ¿sí?
Como les ponía en contexto anteriormente, venimos de una situación en donde nos hicieron conformistas, nos formaron en una situación en la cual te dicen, tienes que sacar las mejores notas, tienes que sacar la bandera del colegio, tienes que ser el mejor estudiante en la universidad, conseguir un trabajo, casarte, tener un hijo, tener una casa, un carro, y esa es tu vida, ese es el éxito de tu vida. Entonces yo empecé a cambiar esto y pues justamente vienen estos dos libros que les voy a traer a colación como dos herramientas importantes. El primero, justamente, que es Véndele a la mente y no a la gente, de Jürgen Klarich. Este fue uno de los primeros libros que tal vez inclusive me obligaron a leer en la universidad en su momento dado, pero cuando realmente lo leí a profundidad, empecé a entender otra situación, en cómo realmente pensar en los gustos, en las necesidades, en las preferencias de las personas, en sus sentimientos, de tal manera que empiezo a cambiar mi chip, a cambiar mi forma de vender, de poder llegar, de poder conectar con la gente, con la finalidad de que justamente llegue a sus sentimientos, a la parte más noble del ser humano como tal. Entonces ahí parte de las herramientas de este libro justamente te indican de que tú debes ir mucho más a las emociones. Una persona compra más por una reacción instintiva de ese momento más que realmente a veces por una necesidad. Por poner un ejemplo, una mujer puede ir al centro comercial, ve unos zapatos bonitos y los compra, cuando probablemente no los necesitaba o ya tenía ese color. Simplemente es una reacción instintiva de ese momento, ¿sí? Entonces no estamos pensando ciertamente en que lo necesitamos o es realmente un gusto. Entonces parte de ello pues son las enseñanzas que este libro me dejaron. Otra situación importante es el hecho de poder empezar la venta con mis amigos, con mis conocidos, con mis familiares, quienes probablemente hasta por una relación cercana te van a comprar, ¿sí? Entonces muchos de esos consejos fueron calando en mí de tal manera que fui convirtiéndome en un vendedor mucho más profesional a pesar de la experiencia que hasta ese momento tenía. Pero de aquí viene otro libro, justamente de Juan Diego Gómez, que ese sí ya me da el siguiente paso para poder saltar en este mundo del emprendimiento, que justamente se llama Hábitos de Ricos. Aquí te cambia totalmente el chip con respecto a la relación que tú tienes con el dinero, a cómo tú aprecias del dinero, que probablemente tienes que el dinero es malo, que la gente que tiene plata es mala, que el dinero es mal habido, que son narcotraficantes, y como bien dice el adagio, ¿no? Ah, es que este man es narco, es que este man está lavando plata. Cuando muchos de los empresarios no lo han hecho de esa forma. Hay empresarios muy honestos, justos, trabajadores, que se la han sudado y se la han rajado para poder llegar a donde están. Y todas esas situaciones van cambiando mi relación con el dinero, la forma en que como yo veía las cosas cambia, ¿sí? Pero obviamente viene también el hecho de que nos empezamos tal vez a ser un poco más materialistas, pensar más en el yo, en el ego, en lo que tengo, para que cuando eso sucedía o se cumplía, decir que tenías éxito. Entonces es parte de un crecimiento, de un desarrollo personal, en donde tú vas pasando por ciertas etapas que te van cambiando como ser humano y por supuesto te hacen ir pensando y analizando de otra manera las experiencias que tú vas viviendo y los logros que vas alcanzando. Entonces, dentro de este mundo, claramente recuerdo en el 2018 ya empezaba la publicidad en las redes sociales, ya empezaba el mundo digital a calar fuerte acá en Ecuador y justamente se empieza a desarrollar el tema del coaching. Para muchos que tal vez me están escuchando, me están viendo, dirán, este man ya va a empezar a vender humo, o los coaches son los que venden humo, y probablemente son los que quieren cambiarte la vida solamente con palabras y pagas por eso. Realmente yo experimenté una formación en coaching, en el desarrollo del ser, que totalmente me transformó la vida. Una formación en la cual yo pude conocerme a mí mismo, pude desarrollar mis mejores habilidades, pude conocerme de mejor manera y sobre todas las cosas sentí la mayor confianza en mí mismo para poder salir adelante. Y es así que llega una pregunta súper clave y súper radical en mi vida recibiendo este curso, en donde hablábamos de la rueda de la vida, que es un ejercicio de coaching que te permite evaluar cómo estás tú en la vida, en diferentes aspectos.
dentro de la parte física, la parte emocional, las relaciones de pareja, con tu familia, en el trabajo, con el dinero, con tus amigos y en la parte espiritual. Entonces, probablemente yo he tratado de ser una persona que siempre quiero sentirme equilibrada en todo. Probablemente, tal vez no porque ya me había formado así, pero siempre he sido una persona descomplicada, que no tiene mayores complicaciones ni problemas con las cosas que pueden suceder en la vida. Para mí simplemente son cosas que pasan y que siempre tienen que tener una solución. En ese momento, tal vez en uno de los pilares que yo estaba fallando era justamente en el trabajo. Ojo, traigo a colación nuevamente. Tenía un buen sueldo, tenía una buena posición en la empresa en la que estaba, viajaba mucho, muy buenas utilidades y tenía una posición social muy interesante. De tal manera que me vestía de traje, corbata, a donde yo iba, al local que yo visitaba, yo era prioridad para que pueda ser atendido. Mi competencia tenían que esperar, pero el señor Ricardo Nicolalde, que venía de la empresa de tarjetas de crédito XYZ, era prioridad. Y yo decido en ese momento, después de una sesión de coaching que me dan, y me dicen, ¿qué es lo peor que podría pasar si tú renuncias en ese momento y cambia tu vida y tu trabajo empieza a crecer? Y tu relación contigo mismo, con tu pensamiento, con tus ideales y con tus propósitos de vida empiezan a mejorar. Entonces es una pregunta que me empieza a calar profundamente, en donde yo opino y digo, o sea, ¿qué es lo peor que podía pasar? Hijos no tengo, casado tampoco era. No es que mantenía una familia, vivía todavía ahí en ese momento, vivía solo, pero al final con mis padres, ¿no? Dije, la verdad no me impide nada. Yo quiero emprender, yo quiero dar ese paso y quiero dedicarme a algo. Ahora, ojo, había una situación aquí. Todavía no sabían qué emprender. Todavía no sabía qué negocio poner, ¿sí? Para esto también había ya experimentado ciertos impulsos de emprendimiento, en donde recuerdo claramente esta anécdota, tal vez me salté un momento, pero es importante. Yo empecé a vender ropa, chompas deportivas con plumón aquí en La Tacunga, a través de una empresa ambateña. Entonces yo veía que había la demanda aquí, porque hace frío y porque probablemente estas chompas no las vendían y estaban chéveres, bonitas. Y le digo a mi mamá, invirtamos en esto, ¿sí? Mi mamá un poco arriesgada siempre, no, mijito, que no sé qué. Bueno, invertimos, por ahí creo que fueron unos $1,000. El primer mes vendimos todo, el segundo mes volvimos a vender todo nuevamente, duplicamos la inversión. Y para el tercer mes yo ya pensé y dije, bueno, pongamos una franquicia, pues nos está yendo bien. Vendíamos a nuestros amigos, familiares, vecinos, conocidos, y empezó a hacerse bomba la cosa. Ahí vienen las creencias limitantes, que no, que probablemente no nos vaya a ir bien, que cómo estarán las cosas, que y si nos va mal, la típica pregunta, y nunca nos arriesgamos. Obviamente en esa época, tal vez 2 años atrás, me dejaba llevar de esa situación y no lo hice. En este 2018, cuando me hacen esta pregunta de qué pasaba si renuncio, yo estaba decidido a renunciar, pero no sabía en qué emprender todavía. Y ahí viene en cambio el tema de la especialización. De tal forma que dije, ok, yo estudié marketing en la universidad, todavía no estaba estudiando una maestría, sin embargo aquí me empezaron a dar muchas herramientas en el ámbito del marketing digital. Entonces es ahí donde dije, ok, esto me gusta, esto me encanta, esto me apasiona, está relacionado con los negocios y voy a especializarme en el marketing digital. Tomo esa decisión y finalmente lo que, por así decirlo, me motivó aún más a renunciar a esta empresa, a salir de mi zona de confort, fue una situación en la cual no tenía un buen ambiente laboral, tenía un jefe que en ese momento no era el mejor y probablemente eran situaciones que no me dejaban desarrollarme correctamente. Muchas injusticias, no había un ejemplo, no había un liderazgo. Y en un momento dado llegó una discusión en la que puse mi renuncia, le dije las cosas en la cara a mi jefe en ese momento y probablemente fui el único que se arriesgó y le dijo realmente las cosas como eran. Había muchos problemas de rotación de personal en esta empresa, en el área en la que yo estaba. Sin embargo, todos se iban callados, sin decir nada. O muchos se aguantaban por tratar de mantener su posición, su estabilidad laboral, familia, hijos, lo que sea. Pero yo siempre he sido una persona franca,
una persona honesta, en donde más allá de que sea una verdad dolorosa, yo prefiero decírtelo. Fui, le puse mi renuncia, le dije las cosas en la cara, renuncié, salí y me sentí el hombre más feliz y satisfecho del mundo en ese momento. Obviamente para esto pues no tenían que emprender, no estaba definido, pero dije, ok, vamos a especializarnos, vamos a empezar a estudiar, vamos a continuar con el curso, lo vamos a acabar y con base a eso pues vemos qué pasa. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, a la vida, a mi formación, a mi experiencia, de que por ahí se fueron dando ya ciertos negocios en donde empecé también en la consultoría automotriz. Me especialicé mucho en el tema de análisis de marcas, de posicionamiento, de manejo de información, que es sumamente importante el día de hoy. Y es así pues que ya fueron saliendo ciertos negocios por ahí. Dentro de esto, pues de estas formaciones que empecé a seguir, eran ya internacionales, estaban a otro nivel. Empecé a entender lo que es tener un mentor, una persona a la cual puedes seguir como una guía, como un ejemplo, en el cual puedes aprender las mejores prácticas de esta persona para adaptarlas a tu vida y ponerlas en marcha. Entonces, toda esta transformación del coaching, del liderazgo, del desarrollo ser, calaron profundamente en mí, de tal forma que tomo estas decisiones. Puedo salir del país, de estudiar en Colombia, estudiar en Estados Unidos, a especializarme en marketing digital. Conforme a esto, pues obviamente se iban desarrollando ya consultorías, tanto automotrices, consultorías ya digitales, ya nos empezamos a vender de a poquito en las redes. Y lo que me faltaba aún realmente para dar ya este paso final era el tema de la marca personal, de poder desarrollarme. Para todo esto yo todavía seguía viviendo en Ambato. Yo en La Tacunga era conocido socialmente, por mis amigos del colegio, la escuela, pero a nivel profesional todavía no. Yo más estuve trabajando y estudiando 6 años en Ambato, y es así que ahí tomo la decisión de regresar a La Tacunga para aproximadamente octubre del 2018. Tomo esta decisión, ya formado, ya especializado con los diplomados en marketing digital, en ventas, en coaching, y bueno, y aquí, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hago? Dentro de esto, pues, digo, ¿no? Dije, voy a darme a conocer profesionalmente. Es así que se da una oportunidad de trabajar en Kia. Venía también del mundo automotriz, entonces dije, bueno, voy a aprovechar esta oportunidad que me dan, un tiempo determinado, unos 6 meses como objetivo, para ya que la gente me conozca que estoy trabajando aquí, hasta acentuarme e ir definiendo. Entonces acepto la oportunidad que me brindan, empiezo a trabajar aquí en Kia, pero seguía el bichito de que no, esto no es para mí, tener un jefe, estar en relación de dependencia, tener un horario. Entonces al final digo no. Pasaron los 6 meses y decido renunciar definitivamente. Dentro de esto, otra situación que controlaba mi vida también era el hecho que tal vez no podía viajar mucho. Y yo soy una persona que me encanta viajar. Gracias a Dios, a las oportunidades, he podido tener la posibilidad de conocer ya muchos países. Y obviamente en un sector privado tú apenas tienes vacaciones 15 días al año en el mejor de los casos. Y obviamente cuando estás en relación de dependencia, probablemente en una posición comercial, a lo mucho te dan 8 días. Y era otro limitante y otra situación en la cual no me dejaban desarrollarme correctamente. Al final terminé ya de trabajar estos 6 meses acá en Guía, decido estudiar, seguir especializándome con una maestría profesional. Y pues dentro de ello decido estudiar una maestría en administración de empresas aquí en La Tacunga, en la Universidad Técnica de Cotopaxi. Una decisión importante, trascendental también en mi vida, que me ayudó todavía aún más a darme a conocer aquí en la ciudad y por supuesto a poner ya en práctica todos mis conocimientos, tanto de la universidad, de la experiencia que ya había generado en las diferentes empresas que he trabajado, y para mí ya fue un disfrute total la maestría como tal. Y a la par, pues decidí emprender finalmente. Nace Nicoba, Business and Marketing Consulting, que es una agencia de marketing especializada en estrategia digital, donde empecé solo realmente y posteriormente fueron pasando grandes cosas, incrementando colaboradores, incrementando clientes, y es donde estamos el día de hoy grabando en estos estudios, que realmente para mí es un logro sumamente importante y es algo de lo cual me siento de mucho orgullo.
Y pues dentro de esto, conforme vamos terminando la maestría, nos cae la pandemia, sí, que es algo que probablemente a muchos fue una situación de quiebre, fue una situación en la cual nos desmoronó, perdimos seres queridos, pasamos momentos muy difíciles. Sin embargo, supimos aprovechar esta oportunidad que en cambio el mundo nos brindó. El hecho de digitalizarnos en la pandemia nos adelantó 5 años a nivel digital acá en el país. Probablemente si es que no sucedía la pandemia, no hubiésemos tenido toda la digitalización de negocios, de empresas, el incremento del manejo de redes sociales para nuestros microemprendimientos, pequeñas empresas, medianas empresas o grandes empresas. Entonces, para nosotros fue una oportunidad muy grande y que nos permitió crecer enormemente. La supimos aprovechar, empezamos a hacer las cosas bien, con unos valores agregados que nos diferenciaban de nuestra competencia, que tal vez probablemente era mínima, pero siempre pensando en el cliente, en la atención, en qué estrategias podemos mejorar para poder ir desarrollando cosas grandes y sobre todo obtener resultados. Y pues bueno, dentro de ello, para mí ha sido importante poder exteriorizar y sobre todas las cosas poder mostrar 5 tips o 5 herramientas fundamentales que a mí en lo personal me han funcionado para poder llegar a alcanzar grandes cosas y tener éxito al día de hoy. Y dentro de ellos, pues justamente la primera se basa en que nosotros debemos, o al menos yo personalmente, me he enfocado mucho en el poder de la gratitud. La gratitud para mí ha sido uno de los motivos en los cuales yo me siento muy conectado conmigo mismo, con Dios, con la vida, porque cada día agradezco y valoro todo lo que tengo. Agradezco el hecho de que puedo estar vivo, de que tengo un hogar, de que tengo comida, de que tengo mis capacidades visuales e intelectuales al 100% y de que tengo todo lo necesario para poder seguir saliendo a romperla, para poder hacer todo lo que me proponga, para poder cumplir cualquier tipo de objetivo. No tengo ninguna discapacidad o me falta algo para yo poder dejar de hacer algo. Y eso ha sido lo que me ha marcado mucho en la vida. Y les invito a cada uno de ustedes a que puedan analizar y agradecer realmente todo lo que tienen todos los días, porque cada día es una oportunidad para salir adelante. Y si tenemos todos los recursos necesarios, tanto a nivel físico, puede ser económico o intelectual, lo que sea, debemos ser gratos con la vida y con Dios de que podemos estar en este momento. Otro punto importante que para mí ha sido fundamental es el conocimiento y la especialización. Dentro de ello, el formarme, el especializarme, el poder tener mentores, tanto en la parte de profesional, en la parte personal, espiritual, donde he aprendido de gente muy, muy importante a nivel mundial, que han sido muy exitosos, que han tenido muy buenos resultados, ha sido fundamental para mí, porque he sabido observar mucho conocimiento, pero sobre todo ponerlo en práctica, y que eso es fundamental, ¿sí? Otro punto importante, el networking, los contactos, tener una red de amigos bastante amplia es fundamental. Ustedes no se imaginan lo importante que es poder tener amigos en cualquier lugar a donde vas, poder presentarte, poder expresar y conocer a nuevas personas, porque no sabes que a la vuelta de la esquina puedas necesitar de cualquiera. Tal vez el día de mañana te vas fuera de la ciudad, estás en Manta o estás en Quito y conociste a alguna persona en algún evento, en una farra, en un curso, y sabes que tal vez podrías hacer negocios o a su vez te puede acompañar a comer algo, recomendarte algo que hacer en esa ciudad. Yo siempre lo digo e invierto mucho en capacitación porque justamente es donde se dan espacios de networking, donde tú conoces personas, influencers, grandes empresarios, emprendedores que están con nuevas ideas de negocio o gente que también quiere aprender de nosotros. Y eso es fundamental para poder establecer una red en la cual tú puedas ir creciendo. Por otro lado, saber aprovechar las oportunidades, saber asumir riesgos. Realmente creo que eso es un factor fundamental. Muy pocos tal vez dan ese primer paso, cruzan el charco, como se dice en el adagio popular, y saben detectar correctamente oportunidades. Yo he sabido tomar decisiones con riesgo, pero siempre siendo muy analítico, muy crítico, pensando en muchos escenarios, pero a pesar de que tal vez el escenario era adverso, tomaba la decisión con seguridad, con firmeza y confianza de mí mismo para poder alcanzar el objetivo que lo necesitábamos. Y finalmente, algo fundamental,
en lo cual conforme pasan los años sigo siendo mucho más enfático en esto, es el servir a los demás, el servir a las personas, el poder ayudar de una manera genuina, sin necesidad de poder pensar que hay un interés o algo de por medio para poder ayudar y extender la mano a otra persona. Eso ha sido fundamental en mi vida porque hemos ayudado a un sinnúmero de personas a nivel personal, a nivel corporativo, a nivel profesional, y con que una de ellas haya estado agradecido y haya tenido un gesto de gratitud conmigo para lo que hemos hecho y le hemos apoyado en cualquier tipo de emprendimiento o proyecto, eso es más que te llena de mucha alegría, de satisfacción, de que estás haciendo las cosas bien y de que el deber está cumplido. Así que estos han sido elementos fundamentales para poder llegar a donde estoy, para poder lograr alcanzar grandes cosas y sobre todo ser una persona más feliz, más plena, más abundante, y son situaciones en las cuales las aplico día a día. Y obviamente no podemos desechar el hecho de que es fundamental también a nivel profesional ser muy disciplinado, ser muy perseverante, no dejarnos llevar tal vez por un mal día, por un mal momento, porque llueve, porque no hay clientes, porque el día estuvo malo. Sinceramente, porque son cosas que tal vez Dios, la vida, el mismo negocio te ponen a prueba y te demuestran aquí de qué estás hecho. Y si es que tú no eres perseverante y a la primera te rindes, lo único que vas a lograr son resultados negativos. Por otro lado, la proactividad, ir más allá de las cosas, no cumplir simplemente con lo que te piden o simplemente tener las cosas básicas para poder hacerlas, sino ir más allá. Si es que te piden hacer 100 veces una repetición en un ejercicio, haz 120 veces para que tú te puedas sentir mejor, para que tu cuerpo se sienta mejor. Y lo mismo ocurre en los negocios, lo mismo ocurre en lo que tú das a la gente. Dentro de esto existe la ley de la atracción. Para mí es fundamental creer, pensar en positivo y atraer cosas positivas a mi vida. Si tú piensas en negativo, eres negativo, simplemente vas a traer cosas negativas a tu vida. La actitud positiva es fundamental para poder lograr grandes cosas en la vida. Y finalmente, por supuesto, la disciplina. A veces pecamos muchos de procrastinar, de dejar de hacer las cosas, de pospechar las cosas que queremos cumplir, que queremos lograr, y eso definitivamente no es algo que realmente nos vaya a servir o que nos va a permitir cumplir nuestras metas en el corto plazo. Es lo que yo les puedo recomendar. Esta ha sido parte de la historia de mi vida, que he tratado de resumirla en menos de una hora, pero simplemente de corazón espero que esto les pueda servir, que esto sea un motivo de enseñanza, de educación, y de que sobre todo en este podcast vean un punto de inspiración, que hay muchas cagadas en la vida, pero que se pueden convertir en cosas positivas cuando la estamos rompiendo. Quiero agradecer a mi equipo técnico de Nicoba, a todos mis colaboradores que están siendo parte de este podcast dentro de la producción, en tras cámaras, preocupándose por todo lo que estamos realizando en este momento. A mi familia, sobre todo, que son mi apoyo fundamental, a mi novia, por supuesto, y a todos ustedes emprendedores, mis colegas que nos están escuchando, que quieren salir adelante, que quieren cumplir sus sueños, que quieren incrementar sus ventas, que quieren seguir creciendo con sus negocios. Mil gracias por habernos escuchado. Espero que les haya gustado y no se pierdan pues del próximo episodio, que lo estaremos haciendo la próxima semana. Y recuerden siempre, salgan a romperla, carajo.